Yo quisiera modificar, como todos nosotros hemos estado últimamente participando en distintos programas de intercambio de opiniones, yo quise esta noche saltarme un poco la lógica de exposición y preparé un pequeño, ¿sí? Preparé un pequeño, un pequeño homenaje a Manuel Sangüesa Cruz, quien fuera entre 1983 y el año 1990 presidente del grupo de estudios. ¿Aló? Se te escucha bien, adelante nomás. Ya, Te escuchamos bien. ya, estoy tratando de conectar el power y no lo consigo. Sí, es que la pantalla no la tengo solamente mi imagen. Disculpen los compañeras y compañeros, pero de repente la tecnología nos... minimizar su... Espérate. Ahí sí. Ok, compartir pantalla. Ahí sí que está. Ahí sí, discúlpenme, Ahí. pero no sé si ustedes están mirando. Sí, dale nomás porque el tiempo nos apremia. Dale, comienza nomás, Carlos, te escuchamos muy bien. Muchas gracias. Bueno, yo he querido recoger un poco la herencia y el legado de Manuel Sangüesa Cruz, porque una de las características del debate constitucional actual, compañeras y compañeros, ha sido vaciar de sentido, de significado, el carácter histórico de esta confrontación que la derecha nos ha querido presentar como un debate de opciones entre el apruebo y el rechazo. En verdad, volviendo a la raíz de la crítica histórica del Estado emancipatorio del pueblo de Chile contra la dictadura, la derecha pretende separar lo que fue la resistencia del pueblo de Chile, ¿no?, a lo que constituye hoy día la posibilidad o no de aprobar un nuevo texto constitucional. Y yo quise, sobre todo para las nuevas generaciones que no conocieron a Manuel Sangüesa, recuperar algunas ideas. Entonces, en la primera parte voy a intentar hacerlo lo más sintéticamente posible y para no desviarme, preparé algunas transparencias que yo quisiera que ustedes pudieran ir leyendo o que luego las pudieran pedir a los editores del foro para que se las envíen. Pero digamos que en general, cuando la Junta Militar aprueba en un referéndum controlado, evidentemente, su proyecto que ellos denominan constitucional, surge un fenómeno de reacción transversal cuyo principal eje político fue una institución pluripartidaria y plurimilitante que se llamó Grupo de Estudios Constitucionales. Esto estuvo desde al principio presidida por Patricio Elwin. Eduardo Frei hizo en el acto del Caupolicán de vocero, pero quien presidió posteriormente es Manuel Sangüesa. Manuel Sangüesa fue durante 8 años, presidente del Grupo Los 24, y posteriormente él no tuvo un rol importante en ese primer periodo de los gobiernos de la Concertación. En 1997 la Facultad de Derecho de la Universidad de Concepción le rinde un homenaje. Y en ese acto de 1997, Manuel Sangüesa expone de nuevo, de manera categórica, firme, su crítica a la constitución de la Junta Militar, recogiendo no solamente los principios que ya habían sido dichos, sino que haciendo señalamientos claros con perspectiva histórica. Manuel Sangüesa muere en enero del año 2000. Y a mí me gustaría recuperar a lo menos 2 tesis constitucionales centrales que Manuel Sangüesa esboza en su discurso académico del año 97. Lo que el Grupo de los 24 piensa, la Constitución del 80, está señalado en esta transparencia. Yo necesito recoger
estas dos tesis constitucionales, y la primera, que me voy a leer brevemente, dice: la denominada Constitución de la Junta Militar no es constitución política, sino que un conjunto de normas de coerción del Estado, toda vez que nadie honradamente puede pretender que está en presencia de un estatuto fundamental que va a definir derechos, etcétera, etcétera. Es decir, se le niega el carácter de constitución. A nosotros se nos vende la idea que la actual constitución es efectivamente una constitución. Yo quiero recuperar esa idea de conjunto de normas coercitivas del Estado que han ido siendo enchuladas, arregladas, acomodadas, pero que no han sacado el canario de la democracia dentro de la jaula. La segunda tesis que quiero citar es muy importante porque es la que a mi modo define la actual coyuntura y la actual crisis histórica, que es el tema de la transición a la democracia. Nos han vendido la idea que tenemos una democracia plena desde el año 90 a la fecha. La segunda tesis constitucional que yo cito de muchas otras que tiene Sangüesa, del año 97, dice: la transición a la democracia no ha terminado y que, como entonces lo sostuvimos, para alcanzar este sistema superior de convivencia es menester hacer realidad la reivindicación que en el Teatro Caupolicán primero, el año 80, y en el Cariola después, voceamos con la fuerza de la moral cívica, que era asamblea constituyente, exigimos. Según Sangüesa, en su legado, en su testimonio histórico final, señala que hay tres componentes que son los que definen el carácter de la Constitución y su capacidad democrática: la fuente del poder, el ejercicio del poder y el fin del poder. La fuente del poder: nunca esta actual Constitución vigente y que lucha por sobrevivir ha reconocido la soberanía popular. Nunca. Y nosotros funcionamos como que estuviéramos en un sistema jurídico constitucional normalizado. No nos rebelamos, criticamos, pataleamos, pero aceptamos ese principio de la Junta Militar, de los falangistas españoles de Franco, reencarnados en Jaime Guzmán, y los ideólogos constitucionalistas como Rosende y otros, de creer que este engendro de normas coercitivas del Estado constituye efectivamente una constitución. Respecto al ejercicio del poder, esta constitución, a pesar de haber sido enchulada, es enormemente autoritario, sin equilibrio de poderes. Designar el estado de emergencia para la Araucanía, insistir en un camino de enfrentamiento militar y no político, es un canario dentro de la jaula, y la jaula es la constitución de la Junta Militar. Una Junta Militar, una constitución, un texto que niega derechos al pueblo. Por lo tanto, cuando le hacen un enchulamiento en el transcurso de los gobiernos de la Concertación y se aceptan las últimas reformas donde se aceptan ciertos derechos, no se levanta la restricción que en estado de excepción, de emergencia o de sitio, esos derechos quedan conculcados. Por lo tanto, sigue siendo la naturaleza misma y la acción del gobierno, por muy democrático y progresista que sea, toda su acción de gobierno está enmarcada en la Constitución del 80. Nosotros somos Constitución de la Junta Militar. No hay ni un acto político que se haya escapado. Estamos viviendo la fantasía que la nueva Constitución nos promete un nuevo amanecer, una nueva alborada. Pero compañeras, compañeros, nosotros estamos dentro de la jaula. Somos canarios que cantamos dentro de la jaula. La Constitución del 80 sigue siendo nuestro entorno, nuestra encinta. Y el fin del poder. Nunca la Constitución del 80 ha propuesto, ni siquiera la enchulada, compañeros, la arreglada, un proceso de transición a la democracia. Entonces estamos en una crisis. Como dice Gramsci, lo que tiene que morir no muere.
la constitución que tiene que morir no muere, y no muere. No muere porque hay oligarquías, clases sociales, ¿no? Poderes militares y empresariales que la tienen. Entonces, nosotros debiéramos suponer que el debate constitucional actual debiera suponer que la actual constitución no debiera tener alternativas constitucionales y no las tiene. No hay una propuesta de la nueva constitución y una propuesta alternativa. No. Aquí hay una constitución de la Junta Militar que nadie defiende. Nadie defiende. Los más audaces, como estos zombies, estos muertos que caminan, los amarillos, ¿no? Señalan que hay que reformarla, que hay que seguirle quitando cosas, seguir haciendo que la jaula sea más amable para los canarios, democráticos y populares que estamos al interior. Entonces, esto que Gramsci señala, que lo que tiene que morir no muere porque lo que tiene que nacer no nace, la nueva constitución resulta ser y contiene propuestas constitucionales democráticas que han sido generadas en un proceso que ya señalaba la compañera y el compañero que me antecedieron, y que además fueron respaldadas por miles de ciudadanos que hicieron respaldo de iniciativas populares y que fueron aprobadas por 3/3. Entonces, ¿qué está en juego en el referéndum? ¿Por qué hay compañeros que dicen hay que votar nulo o hay que votar en blanco? Porque lo que no se entiende, compañeros, que lo que está en juego no son redacciones de normas constitucionales. Desde mi punto de vista, y permítanme que lo diga de esta manera, solo la aprobación de la nueva Constitución asegura la transición desde la dictadura a la democracia. Nosotros no estamos en una democracia. Lo que se juega en el referéndum es el asesinato de la Constitución de Pinochet. Y ese es el objetivo central. Puede resultar duro, puede resultar literariamente agresivo, pero en lo que respecta entonces al referéndum del 4 de septiembre, ¿no? Lo que se va a dirimir es la transición y el inicio de un nuevo régimen. Y con esto termino esta primera parte. ¿Qué nos aportan las tesis constitucionales al debate actual? Primero, compañeros, reponen el contexto histórico. Nosotros no podemos descontextualizar históricamente porque las situaciones políticas, sociales, culturales, económicas, dependen del desarrollo mismo, de los acontecimientos históricos, de la confrontación de clases. Entonces, ¿cuáles son los aportes de estas tesis? ¿Por qué yo me he decidido a presentarles a ustedes esta noche? Primero, porque progresivamente el híbrido militar, empresarial, concertacionista ha impedido y bloqueado durante 30 años la sustitución de este engendro con cirugía estética de la antigua Junta Militar. Segundo, han vaciado de sentido histórico para que las clases y grupos dominantes legitimen de distintas formas los factores de dominación y apropiación patrimonial. Tercero, esto no es un debate constitucional. Nos quieren meter en la cabeza que estamos discutiendo normas jurídicas, que tenemos que convertirnos en abogados constitucionalistas. No, compañero. Esta es una lucha por el poder y por lo tanto la contradicción fundamental no es jurídica, es política, es social, es de clase. Como lo decimos siempre, es de derechos. O sea, es un debate político social que no solo involucra a los ciudadanos, aquellos que están mandatados para ir a votar, sino que a todo el pueblo, y en especial a los jóvenes, que son los que tienen que heredar y construir el país que viene. Y por lo tanto no es un debate constitucional, es un enfrentamiento entre clases. Y a esto me voy a referir en la segunda parte, si luego me lo permiten. La derecha, la oligarquía, los que defienden el statu quo y defienden también el modelo de constitución, han sembrado de trampas y emboscadas el camino de la nueva constitución a su legitimación soberana. La nueva constitución, compañeros, solo le debe la vida al pueblo, a la movilización político-social
y a la resistencia del pueblo a su secuestro y a su asesinato. Agradezco a Mónica y a Patricio sus opiniones porque pienso que cada uno ha ido poniendo una pieza en un tablero y hemos ido completando una imagen general. Mi intención con la intervención en la primera parte ha sido de señalar que tenemos que recuperar la conciencia plena, los luchadores sociales, populares, los demócratas, que todo lo que ha sucedido en este país desde el 2007, 1980 y hasta ahora, se ha hecho en el marco de la Constitución, de la normativa jurídica y de los pilares, ¿no?, de la Constitución de la dictadura. Nosotros no estamos fuera de eso. Durante años, los líderes de la concertación, Vieragallo, etcétera, todos, incluyendo Lagos, presidenciables, etcétera, señalaban que la transición había concluido y que estábamos viviendo en un régimen económico, político y jurídico democrático. No es así. Los principios de los demócratas de verdad, los que dieron la vida, los que se quedaron en el camino, nos señalan que no. Recién la transición comenzaría para terminar con la aprobación del nuevo texto constitucional. Entonces, tenemos que entender que estamos dentro de una jaula, que todo lo que se hace, que todo lo que se gobierna, está regido en lo esencial por los pilares de la Constitución autoritaria, que, como bien decía Mónica, sustenta tres cosas. La seguridad nacional, que se ha expresado ahora en esta reacción militarista contra el pueblo mapuche, por ejemplo, o en la represión al levantamiento popular y a los cientos y miles de heridos y de víctimas de la represión policial y militar, y la apropiación de los bienes del Estado, los bienes de los chilenos, los fondos de la AFP, que son la principal fuente de capitalización de las empresas. Ellos no necesitan ir a pedir préstamos. Ellos usan la plata de todos nosotros para sus negocios. Y nosotros no podemos usar nuestra plata para nuestras pensiones. Entonces, tenemos que separar lo esencial de lo no esencial. Lo visible de lo invisible. Y lo esencial es que tenemos la oportunidad histórica, como dice Mónica, en 15 días, de asesinar la Constitución de Pinochet, de apuñalarla. Lo que estamos luchando es la confrontación entre una nueva Constitución y la Constitución de Pinochet, enchulada, y que es la primera posibilidad histórica que tenemos de asumir como pueblo un camino a la recuperación de la soberanía popular en una transición a una democracia que será cada vez más plena, más social, más transformativa, más defensora de los derechos de cada uno. Entonces, la única bandera posible es la recuperación de la soberanía popular. La capacidad del pueblo al autogobierno, a decidir nosotros quiénes somos, qué queremos y cómo vamos. Asegurar el futuro en la sociedad del conocimiento, a generar condiciones laborales. Hoy día el Estado subsidiario no permite que el Estado, por ejemplo, planifique un tren de alta velocidad desde Arica hasta la Patagonia, o que hayan grandes obras públicas, ¿no?, en la construcción de puertos, en el mejoramiento de la carretera. El Estado no ha construido liceos ni escuelas. Bueno, el Estado subsidiario no se lo permite, sino es a través del uso de las empresas privadas. Tenemos la posibilidad de pensar, hacer y soñar el futuro. Entonces, la única bandera, recuperar la soberanía popular, y el único objetivo, no terminar con la Constitución de Pinochet. Y para eso necesitamos avanzar a la construcción, y espero que sea en un periodo relativamente, históricamente corto, de una conducción político-social unitaria. Hemos vivido enfrascados en la crítica a los políticos
y un extremismo social que hace que estemos dispersos, mientras la derecha, la clase oligárquica y la concertación tienen un Estado mayor concentrado. Han gastado más de 30 millones de dólares en convencer la defensa, la resucitación de la constitución de la dictadura. Entonces, aquí nos enfrentamos al peligro, que si gane el apruebo, la transición pactada en la Convención Constitucional hace que de aquí hasta el 2026 sea el modelo binominal de la constitución de la dictadura, el modelo electoral, quien va a decidir la naturaleza, el ritmo y la amplitud de los cambios. Cuando ellos eran hegemonía, nos exigían 2/3 para la modificación. Se demoraron 2 semanas en acordar que el quórum para modificar la Constitución bajara de 2/3 a 4/7. Creerán que nosotros somos ingenuos, imbéciles. Entonces tenemos que convencer a las compañeras y compañeros más jóvenes, con menos experiencia, con menos heridas en el cuerpo, con menos años de cárcel, con menos tortura en su integridad física. Tenemos que convencerlo que estas posiciones extremas, es que no me gusta esta redacción, o no me gusta esto, o lo que tenemos que hacer es juntar un 25% de firma de voto nulo para poder exigir, son fantasías, son ingenuidades. Tenemos la posibilidad con el voto el 4 de septiembre de matar a la Constitución de Pinochet. Ese es el primer objetivo. No necesitamos 30, ni 100, ni 500 millones de dólares. Necesitamos la conciencia política y social del pueblo, de este pueblo que ha estado reclamando derechos. La Constitución, la nueva Constitución, tiene grandes aciertos históricos. ¿Y la vamos a reformar? Claro, porque vamos a hacer una nueva Asamblea Constituyente. Entonces el camino no es, compañero, pensar la unidad en términos hegemónicos antiguos, en que un grupo de partidos controlaba sindicatos. Hoy día la unidad es en la diversidad. Lo que nos une son los derechos, lo que nos une son los sueños, no la consigna única. Y lo que tenemos que hacer, compañero, gana el apruebo, exigir la instalación de un gobierno de transición, exigir la instalación de un parlamento de transición, y nosotros estar preparados con una fuerza política, social, electoral, de carácter nacional y masivo, para ganar el parlamento y ganar la presidencia. Y ser nosotros, compañeros, con la mejor gente, con las mejores mujeres, con los mejores cuadros. Muchos de ellos se mostraron en la propia Convención Constitucional y muchos otros están esperando protagonizar conducción popular y social a favor del pueblo, a favor de los intereses del pueblo. Ahora llegó no solo el momento de votar a prueba, sino el momento de que nosotros nos autogobernemos. Compañero, yo soy terrible optimista respecto al futuro de Chile y al futuro del pueblo. Dejemos de lado todos los egoísmos y todos los egos que no ayudan a la causa principal. Hagámoslos por los nuestros, por los que no están, y hagámoslos también por lo que viene. Buenas noches, muchas gracias.